Sí, bueno, comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y Del del Padre y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. 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 Amado Señor, Dios mío y Padre nuestro, en este momento, a esta hora del día, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, ¿qué orden antes? Bueno, comenzamos entonces. ¿Quién iba a entrar aquí? Déjenme ver. Ok. Capítulo 5, contenidos bíblicos. Ahora sí, Leti, tú me vas diciendo, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, en lo que vamos a ver hoy son contenidos bíblicos y pues antes de empezar, habíamos dicho anteriormente que los hermanos separados siempre como que agarran algo de la Biblia para convencer, ¿no? Diciendo, esta es la verdad y aquí lo dice y es la palabra de Dios y hay que obedecer. Pero a veces es nada más lo que les conviene o como ellos quieren tomar la escritura. Entonces, en esta parte de los contenidos bíblicos, dice que ellos siempre dicen, ¿no? Está en la Biblia, lo dice la Biblia, y con eso ellos quieren decir que es cierto y que hay que obedecer así. Entonces, la pregunta ¿es correcta esta manera de pensar? Pues decimos que no. ¿Por qué? Porque no todo lo que se encuentra en la Biblia es enseñanza y representa una obligación para todos. Por ejemplo, ellos dicen, ¿no? Jesús así le hizo o así vivió y así tenemos que, bueno, lo que les conviene, les repito, si ellos dicen que Jesús se bautizó a los 30 años, entonces, y en un río, pues ellos quieren que nos bauticemos también en un río y a los 30 años, ¿no? Y pero nada más tomando ese ejemplo de vida que Dios decía que no, que Jesús decía nos tenemos que bautizar, él lo hacía en ese momento con agua, pienso yo que como un símbolo para enseñarnos a nosotros, pero pues no lo hacemos con agua, pero sabemos que también viene en ese símbolo el Espíritu Santo. Entonces, se pudiera pensar que si Jesús murió en la cruz, entonces también nosotros tenemos que morir en la cruz. Pues no, ¿verdad? Porque pienso que él dejaba un ejemplo también en ese tiempo, ¿no? A la mentalidad del pueblo. Te recuerdo en una lectura que leía también, ¿no? Que si también Jesús, después de haberse bautizado y ayunó 40 días y 40 noches, pues tampoco eso lo ponen como ejemplo, ¿verdad? No dicen, hay que ayunar todo ese tiempo porque Jesús lo hizo. Entonces, nada más es como que a conveniencia esas partes que ellos toman porque les conviene, pues, de alguna manera a ellos mostrar solamente esas partes en las que, según su religión, así debe de ser, ¿no? Después viene el 5.1 donde dice, ¿contiene la Biblia solamente enseñanza y órdenes que valen para todos y para siempre? La respuesta es no, porque la Biblia no contiene solamente enseñanzas y órdenes. Y se nos dice se nos pregunta que qué contiene la Biblia aparte de esto. Pues la Biblia contiene creencias populares en campo científico y filosófico. En Josué 10:13 nos dice, y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil. En Levíticos 17:11 nos dice, la vida de un ser natural está en su sangre. No sé si alguien pudiera explicar algo al respecto en estas dos citas. Yo en la primera. Adelante. Ajá, esa cita de Josué 10, digo, es popular porque el padre Amatuli
bueno, ahí en los Apóstoles de la Palabra hay un folleto que se llama Frases difíciles de la Biblia, y pone una lista, y dentro de ellas está el versículo ese de Josué, donde se habla de seres gigantes, y que la mayoría de gente, bueno, muchos lo han tomado como una enseñanza literal acerca de los gigantes, perdón, acerca de eso del Génesis. La de Josué habla de que la luna se detuvo, ¿no? Y el sol, y el día duró más. Es que ahí habla de una batalla que tuvieron después de que Josué toma a cargo el pueblo de Israel, y menciona que ellos lo que dicen, o lo que se escribe ahí en ese libro, es la percepción de ellos del tiempo. Lo más probable es que lo que haya ocurrido es que Yahvé favoreció la batalla y lograron hacer en 2 días lo que hubieran logrado solo en 1. Entonces, para ellos la percepción del tiempo fue distinta, y que no necesariamente fue literal que el día duró más, ¿no? Sino que más bien, fruto del trabajo y de esa batalla, ellos lograron hacer más trabajo del cual normalmente pudieran haber hecho, precisamente porque Dios les ayudó, y no necesariamente con que el día se haya detenido, porque mucha gente argumenta, especialmente los ateos o los cientificistas, dicen que no es posible que la Biblia sea cierto, porque si eso ocurriera en la realidad, si se detuviera la rotación de la Tierra, pues hay fenómenos que se sabe que ocurrirían, ¿no? Cataclísmicos. Entonces, no es posible. Pero la interpretación, a lo mejor dice por eso ahí el padre Matuli, que no es literal, sino que más bien fue una percepción del tiempo que ellos escribieron, pero que a lo mejor no fue así, sino que nada más fue en base a lo que ellos hicieron, ¿de acuerdo? En la batalla, ¿no? Que al final la ganaron. Y por eso menciona eso, que les dio esa percepción de que la luna y el sol se quedaron inmóviles, o se detuvo el tiempo, por así decirlo. Esto sin duda trae una gran enseñanza. También Amatuli dice, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres, ¿sí? Por eso muchas veces, bueno, nos parece algo tan sencillo o algo como esto que es una creencia popular y pensamos que no debemos darle gran importancia, pero no, dice, por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo. Es lo que les decía, como ahorita pensamos que todo es bien lento, si no sucede rápido, porque con la tecnología ya nosotros ya vamos al 1000 por hora, ¿no? Dice, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Es decir, Dios respeta el tiempo del ser humano cuando se revela y tu cultura. Dice, los géneros literarios también son importantes, usados en aquella época. Las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad, fíjense, la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Entonces, ahora sí, si gustan, continuamos. También en Levíticos 17:11 dice, la vida de un ser natural está en su sangre. Aquí encontré Levíticos del capítulo 17:11. Sí. Y dice, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Sí. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas. Pues esta sangre paga la deuda del alma. Sí, ese es el versículo que más usan los testigos de Jehová para decir que no debes recibir sangre o transfundir tu sangre, porque tus pecados van ahí y puedes recibirlos de otros. Lo cual, pues, no es la mejor interpretación, claro que no. Porque, número uno, porque en un proceso natural, la madre, pues, comparte la sangre con el bebé. Y no por eso el bebé nace, ¿no? O sea, con pecados cometidos por la mamá. O sea, es por un lado. Son interpretaciones que se le han dado. La otra es que también el uso de la sangre, por lo mismo de que se le da un sentido místico,
También está la creencia o la desviación de algunos hermanos de decir, es que si comes la sangre, como que absorbes esos pecados, ¿no? O la vida de alguien más. Entonces, todavía hay gente, pues, judaizada, o tienen sectas judaizadas donde creen que todavía es impuro, pues, comer sangre. Cuando los apóstoles ya nos dejaron claro en el Nuevo Testamento que no hay problema de eso, especialmente San Pablo, ¿no? De que nosotros podemos comer siempre y cuando esté bendecido, que ya no estamos sometidos a esa antigua ley. Precisamente de eso se trata, ¿no? La lección que hay algunas cosas que ya están obsoletas de la antigua ley, hay cosas que ni siquiera son mandatos, ¿no? Pero los hermanos separados se desvían en llevarlos a cabo porque como siguen su sola escritura, creen que es que dicen, es que hay que ser bíblicos, ¿no? Y en su afán de ser bíblicos, pues hacen lo que sea que esté en la Biblia. Y no es correcto eso, porque la iglesia es santa, católica, apostólica, ¿no? O sea, venimos de enseñanzas apostólicas, no de interpretaciones libres o privadas de la Biblia. Nada más. Sí, sí, ahí también, por lo que hemos visto, dice aquí, la vida de un ser natural está en su sangre, Levítico 17:11. Pero voy a leer un poquito antes, desde el 10, para encontrar el contexto, ¿no? Dice, si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. Exactamente, ahí dicen los testigos de Jehová. Ya ves, no hay que comer sangre, y transfusión de sangre tampoco. Se dejan aquí, morir. Sí, mejor. Sí, exactamente. Y eso, pues no, eso está mal. Entonces, por eso aquí el padre Amatuli la pone en esta categoría de creencias populares, porque era la creencia de los israelitas. En la sangre, de hecho, en la sangre estaba el alma, pero obviamente por eso precisamente vino Jesucristo a darnos su sangre para salvar nuestras almas. Entonces, los judíos sabían que había dos almas. Dos almas. Una alma es la de la sangre, la del cuerpo. Entonces los animales también tienen alma de su sangre. Aquí la diferencia es que el ser humano tiene otra alma, que es la del espíritu, porque nosotros somos cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es semejanza de Dios. Entonces fíjense aquí cómo va, aquí se van a presentar las dos almas en el siguiente que voy a leer, que es el 11, ya más completo, dice, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Ese es un alma. Y ahorita vamos a encontrar la otra alma del espíritu, ¿eh? Y yo les di la sangre para que la lleven al altar. O sea, esa sigue siendo la sangre del cuerpo, ¿verdad? Sí. Para el rescate de sus almas. Fíjense, yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas. ¿Qué otra alma? El alma espiritual. Entonces ya son dos almas, ¿sí? Pues esta sangre paga la deuda del alma. O sea, la sangre paga la deuda del alma. Son dos almas que ellos tenían. O sea, que ellos tenían conocimiento. Y fíjense, porque al principio dice, porque el alma de todo ser viviente está en la sangre. Ahí está, la sangre tiene alma. Es el alma de todo ser viviente. Incluso se sabe que también los vegetales tienen sangre, ¿sí? La savia. Los animales tienen sangre, esa es su alma también. El ser humano tiene alma de la sangre del cuerpo carnal y tiene el alma espiritual. El ser humano tiene dos almas. ¿Sí? El soplo de vida. El soplo de vida. Entonces, eso se requiere y eso es lo que se les puede explicar también a los testigos de Jehová, que ellos no lo saben. A ellos los engañan diciéndoles que como en el alma, como en la sangre está el alma, no puedes donar sangre y bueno, menos comer sangre, ¿no? Eso sería otro comentario para enriquecer esta cita bíblica que es bien importante también. Y en el campo de las antiguas leyendas dice, en ese entonces había gigantes sobre la tierra, en Génesis 6:4, en ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Fíjense, Génesis 6:4.
Hijos de Dios e hijas de los hombres. Uh-huh. En ese entonces había gigantes sobre la tierra y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Entonces, pero vamos a leer el 1, desde el 1 vámonos a leerlo, dice. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. Entonces, es ese pasaje, y muchos se agarran, por ejemplo, los de la teoría de la conspiración, se agarran y dicen, aquí está hablando, los hijos de Dios son los ángeles, que vieron que los humanos o las mujeres humanas eran hermosas y se unieron con ellas. Y ese es un error. Claro que llevan un paralelismo, ellos llevan un paralelismo en su historia. ¿Para qué? Pues para atrapar a la gente con ese tipo de ideas. Es muy atractivo todo ese tipo de cosas para atraer a la gente que es curiosa. Pero aquí lo está diciendo, por eso leemos desde el 1, dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios, ¿quiénes van a ser los hijos de Dios? Ese es el pueblo elegido de Dios, porque aunque había mucha más gente, nada más es un pueblo elegido, un pueblo, los hijos de Dios. Se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Ahora vamos a ver dónde eran hombres, no eran ángeles, dice. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. Entonces, eran hijos de Dios porque pues, obviamente él debió haber tenido también un pueblo de él, ¿sí? Un pueblo de Dios, aunque hubiera mucha gente. Es como cuando es Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham? Que se alejara de su familia y de su padre para que sobre él es el padre de la fe, sobre él iba a haber su descendencia mayor a la arena del mar, ¿no? Entonces, aquí lo ponen en el campo de las antiguas leyendas, pero se entiende así, ¿no? Que hubo gigantes, obviamente pudieron ser gigantes, bueno, pues de gran tamaño, pero también normalmente se refiere esto a gigantes en conocimiento, a grandes hombres, como por ejemplo Sansón, pues sí tuvo un gran poder y todo, pero también hubo héroes gigantes, pero de conocimiento. Eso es a lo que se refería a esto, ¿no? Para que también no nos vayan a engañar con eso de la teoría de la conspiración, que los ángeles se unieron con las humanas, las mujeres humanas. Sí, eso no puede, o sea, no puede ser, no hay compatibilidad entre los ángeles y un ser humano, ¿no? A ver, Diego. Sí, no, ahí en este versículo, digo, es popular por eso que dices de que la gente quiere a veces ver literalmente esa interpretación de hombres grandes o de una especie de híbridos, ¿no? Entre algo divino y humano. Y la verdad es que eso ya se creía, ese tipo de leyendas de que Dios mezcla su divinidad con un ser humano, están casi todas las culturas, de algún modo, por ejemplo, el Tlatoani azteca, ¿no? El rey, el líder, el sacerdote de alguna cultura siempre se creía, ¿no? Tiene un vínculo con Dios. Entonces, o una persona, por ejemplo, que tuviera habilidades excepcionales, ya sea en el deporte, en la guerra, siempre se le catalogó como una persona que debía recibir conocimiento o habilidades, destrezas de Dios, que Dios se las provee. Entonces, esa creencia de que alguien hace cosas excepcionales y se las atribuyen a un Dios, los hacía pensar
que Dios debió haberse mezclado con algún ser humano y dio fruto a un hombre gigante. Y cuando decimos gigante, en ese contexto, es como tú dices, en realidad se refiere a alguien destacado, ¿no? O sea, es que la palabra hebrea que está ahí en algunas Biblias no la cambian, la dejan igual y la explican, que en realidad se refiere a personas destacadas, nada más. Puede referirse también a personas de gran tamaño, pero no necesariamente esa es la traducción, sino personas que son destacadas en algo. Por eso dice que entre un hombre y los ángeles, en otras palabras, te está queriendo decir, entre algo divino y humano surgió una persona famosa, ¿no? Una persona importante y destacada. Y eso es un conocimiento legendario. Y los antiguos escritores no estaban exentos, estaban en ese ambiente de creer esas cosas, ¿no? Pues por eso pues, lo reflejan en el Génesis, que es el relato más antiguo del canon. Así es. Nada más. Así es. Bueno, entonces continuamos, ¿no? En cuanto a costumbres, dice, envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. Entonces seguían la costumbre y así lo hicieron con Jesús, nuestro Señor. Exacto. También precisamente la Biblia contiene pues también enseñanzas y obviamente costumbres, enseñanzas, órdenes, y aquí vamos en las costumbres. Pero no quiere decir que esa costumbre no sea palabra de Dios, ¿no? Porque se esté llamando costumbre. Pues claro que Jesús entró en el contexto en el que estaba ahí en su tiempo y hicieron esta mezcla de aromas según la costumbre de enterrar a los judíos. Pues él era judío. Entonces siguen opiniones personales. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. ¿Continuó? Disposiciones disciplinarias. Solamente escribirles que no coman de lo que ha sido manchado por los ídolos, que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas y que no coman animales sin sangrar ni la sangre, en Hechos 15:20. Sí, mira, y también esta es una parte de lo que hace un rato decíamos, que los testigos de Jehová dicen que no hay que comer sangre porque si no, maldito para el infierno, o que no hay que hacer transfusiones. Y te dan esta también, porque esta cita también ellos la dan. Dice, que no coman lo que es manchado por los ídolos, se abstengan de relaciones sexuales prohibidas y que no coman animales sin sangrar ni la sangre. Y dice, y muchos católicos sí comen sangre. Pero aquí esta cita la sacan de contexto. Sí, ahorita la voy a leer. Digámosle en nuestra carta, tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Entonces el contexto aquí es que antes o ahora también los satánicos, ¿no? O todas las culturas fuera del pueblo de Israel ofrecían animales a los ídolos. Entonces, de esos animales ofrecidos a los ídolos es de lo que está hablando aquí, y que no coman animales sin sangrar ni la sangre. O sea, aquí no está hablando de otro tipo de animales, son animales sin sangrar ni la sangre, que sean consagrados a los ídolos, eso sería. Y esta cita, bueno, se refiere cuando querían a fuerza circuncidarlos. Los judíos que habían creído en Jesucristo, ahora querían seguir circuncidando a los nuevos miembros que se iban integrando, a los paganos que se iban integrando a la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso dieron esta solución. Ese fue uno de los concilios. Este es uno de los concilios que la otra vez vimos. Es una tradición también los concilios. Los hizo, terminó Pedro con sus discípulos, con los otros apóstoles, ¿no? Entonces, eso se trata esta cita. Ok, continúo. Órdenes provisionales. Si el que peca es el sumo sacerdote ungido, su pecado mancha al pueblo. Ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un ternero sin defecto. Ok, consejos. Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda a vender todo lo que posees y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego vuelves y me sigues. Consejo. Cuando alguien que tiene dinero, verdaderamente que tiene mucho dinero, y le dicen, ves que Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que posees y dáselo a los pobres.
inmediatamente la gente que tiene dinero, pues se va a poner triste y va a abandonar la iglesia también. Es uno de los motivos también porque dicen, no, pues es que quieren que venda, pues quieren que me vuelva regale. pobre, pues ¿cómo? Pero también ahí debemos de tener en cuenta que es un consejo para la perfección. Obviamente, claro que sí, estamos llamados aunque tengamos pocos, a lo mejor nuestra riqueza es tener un carro y un celular, un iPhone, y esa es nuestra gran riqueza. Aquí es una invitación, ¿sabes qué? Pues deshazte de tu carrito si quieres ser perfecto, deshazte de tu carrito y de tu iPhone y que tienes toda esa riqueza, que para ti es riqueza, y dáselo a los pobres, ¿sí? Pero pues obviamente también ahí hay que discernir cada uno de nosotros. Hay ricos que también si lo hacen por Dios, si se lo entregan a Dios, le entregan, pues hacen grandes donaciones, ¿no? Ahí ya es cosa de cada uno de nosotros, pero la perfección, pues obviamente sí, va a estar así como nos dijo Jesús. Vende todo y dáselo a los pobres, voto de castidad, voto de pobreza y irás acercándote a la perfección, ¿sí? Y tendrás un tesoro en el cielo y luego vuelves y me sigues. Entonces ahí requiere muchísimo discernimiento también, ¿no? Ok, continúo. Y otro ejemplo está en Primera de Corintios número 7, capítulo 7 del 6 al 9. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Después, en el 5.3, ¿quién puede aclarar el significado verdadero de algún texto bíblico? El magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos, como sucesores de los apóstoles, tienen la misión de explicar correctamente el significado de las distintas partes de la Biblia, aclarando si se trata de enseñanza, opiniones, consejos, etc. Y entonces el magisterio de la iglesia puede aclarar el significado verdadero de los textos bíblicos. Es decir, no podemos interpretar la escritura por nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque como dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. A ver, vamos a buscarla. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice así: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. ¿Y quiénes están asistidos por el Espíritu Santo? Como lo vimos en las citas, los capítulos anteriores, pues el magisterio de la iglesia, los apóstoles y luego sus sucesores. Esto que está diciendo aquí, el Papa, los obispos como sucesores de los apóstoles, tienen la misión de explicar correctamente el significado de las distintas partes de la Biblia, aclarando si se trata de enseñanza, opiniones o consejos, como lo que habíamos visto. Ahora, sí, pero todos somos iguales y todo el mundo puede interpretar. No, por eso Pablo nos dice que nos dejó maestros. Jesucristo nos dejó maestros y a cada quien nos dio dones diferentes. Algunos son apóstoles, otros son maestros, otros son evangelistas, otros son maestros, otros son profetas. Primero apóstoles, profetas. Pero vamos a ver dónde dice eso. Es en Primera de Corintios, capítulo 12, 27. También está en Efesios 4:11. Ándale, exactamente. Ese es el que más usan los hermanos separados, Efesios 4:11, para decir ese es el magisterio. Y como ahí menciona pastores, dicen, ahí estamos nosotros. Rápido se agarran su palabrita. Pero ajá, esa también la vamos a leer. Pero vamos a ver primero la de Corintios, ¿eh? A ver, Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es parte de él. Así pues, Dios nos ha establecido en su iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar,
los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después viene el don de hacer milagros. Después el don de curación, la asistencia material, la administración de la iglesia y el don de lenguas. Ahí está, hasta ahí. Fíjense, ustedes son el cuerpo de Cristo, dice Pablo a los Corintios. Ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿verdad? Iglesia. Entonces, ustedes todos juntos son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Es decir, con los talentos que tenemos, con los dones que tenemos y que nos dio Jesucristo, somos importantes en cada lugar, en nuestro lugar. No todos somos maestros, ni todos somos apóstoles, pero sí nombra que sí hay maestros para enseñarnos, ¿sí? Y esos maestros, bueno, ahorita los vamos a descubrir quiénes son. Ya lo sabemos, pero lo vamos a ver en la Biblia. Dice, en primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Ya los conocemos, los apóstoles. Luego, en segundo lugar, los profetas. Profetas. Y ahora los profetas, ¿qué es un profeta? Es el que habla de parte de Dios al pueblo. ¿Sí? Ahorita los profetas pues son nuestros obispos, el papa, los presbíteros, los sacerdotes. En tercer lugar, los maestros. Entonces, si cada quien va a interpretar la Biblia por su propia cuenta, entonces, ¿para qué Jesucristo dejó los maestros? Los dejó para que nos, precisamente, ¿qué? Nos llevaran, Nos explicaran la palabra de la Dios. palabra de Dios. Es eso. Y respondemos con eso, dice, ¿quién puede aclarar el significado verdadero de algún texto bíblico? Pues nuestros maestros, pero de la Iglesia Católica, ¿no? No, los protestantes, ¿no? Entonces dice, en tercer lugar los maestros, después vienen los milagros, el que hace los milagros, pues, que se hacen en la iglesia, después viene eso, luego el don de curaciones, el que tiene el don de curaciones, no todos tenemos el don de curaciones, la asistencia material, algunos tenemos un verdadero don o tienen un verdadero don de la caridad, asistencia material, otros la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. El don de lenguas viene casi hasta el último, o sea, no es el más importante, pero también es un don y aparte otros dones que cada uno tendremos. Y también vamos a ver entonces la que nos decía Diego, Efesios 4, vamos a ver la 4:7, Efesios 4:7, también ahí nos dice, porque pudiera decirse, bueno, es que esto, pues, cualquiera puede decir que el Papa y los obispos, como eres católico, pues claro que me vas a decir que el Papa y los obispos son los maestros, sí, pero es que aquí se está escribiendo esto porque está sustentado en la Biblia, en la Escritura, no nada más porque nosotros queremos decirlo. De hecho, a nadie nos gusta tener a alguien que nos esté corrigiendo a cada rato, no es tan agradable eso. Pero como le creemos a Cristo, creemos en Cristo y queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que ser humildes y dejarnos enseñar y no sobreponer nuestras opiniones por encima del magisterio, de las enseñanzas que el magisterio ha custodiado. Por eso la iglesia es columna y base de la verdad, ¿sí? Que es columna y base de la verdad o baluarte de la verdad, que custodia la verdad, la iglesia, y debe ser celosa de esa verdad, de la verdad que sabemos que es Dios, la verdad que es Jesucristo, la verdad que se nos entrega, ¿no? En su palabra. Entonces, ¿cuál era? Efesios 4:7, ¿verdad? 4:7. A ver quién lo tenga, por favor. Sí. A ver, Isabel. Dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? De que subió, pues quiere decir que primero bajó a esta tierra
y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llevarlo todo, para llenarlo todo con su presencia. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. Ahí está. Dice, ¿y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y ahí donde dice Diego, precisamente ellos dicen, ya ves, yo soy evangelista, yo soy pastor, fíjense, porque aquí viene la palabra. Unos son apóstoles, otros profetas. Aleluya, gloria al Señor, yo soy profeta. Se autonombran profetas. Otros dicen, otros evangelistas. Por eso yo soy evangelista. Sí aparece mi nombre aquí en la Biblia. Otros pastores. Por eso yo soy pastor. Sí, pero lo que no se dan cuenta es de que la iglesia primitiva, sus pastores, sus evangelistas y sus maestros ya tienen nombre bien determinado. Este es un ministerio, pero el nombre de quien ejerce ese ministerio nosotros lo sabemos, que son los obispos, y vienen aquí en la Biblia. Filipenses 1:1. A ver, vamos a buscar Filipenses 1:1. El nombre de los pastores, el nombre de quien ejerce el pastoreo, el nombre de quien ejerce la evangelización, el nombre de quien ejerce el don de profecía. ¿Sí? Ahí viene en Filipenses 1:1. Entonces, no es cierto eso de que, o sea, más bien así nos quieren engañar. ¿Sí? Yo soy evangelista porque aquí aparece mi nombre en la Biblia. No, ese evangelista es un ministerio y tiene su nombre quien ejercía ese ministerio, ese oficio que vimos la clase pasada, acuérdense. El sacerdocio también es un ministerio que se ejerce, pero nuestros sacerdotes se llaman presbíteros, obispos, el papa, ¿no? Entonces, Filipenses 1:1, vamos a ver cómo se llaman esos pastores. No se llaman nada más así pastores, ejercen el pastoreo, el ministerio de pastor. Filipenses 1:1. ¿Quién lo tiene por ahí? A ver, sí, Isabel. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escribimos esta carta a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo de Dios y están unidos con Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con sus obispos y diáconos. Ahí están los nombres. ¿Cómo se le reconoce a un pastor de la verdadera iglesia de Cristo? Son obispos y diáconos. Y, sí. Bueno, ahí va, obispos y diáconos. Ahora vamos a buscar presbítero o anciano. Presbítero y anciano es lo mismo. Está en Hechos 20:17, está el presbítero. Hay muchas citas, ¿no? Pero vamos a ver esa que ahorita yo me acuerdo, que es Hechos 20:17. Ahí van a aparecer los presbíteros, que es lo mismo que anciano. Algunas traducciones dice anciano, pero es presbítero también. Hechos 20:17. Entonces ya encontramos a los obispos y a los diáconos. Ahora vamos a encontrar a los presbíteros. Iglesia primitiva, tienen ese nombre nuestros pastores y nuestros evangelistas y nuestros maestros, que perdura hasta el día de hoy en la iglesia. Esto, bueno, sale a propósito de que ¿quién puede aclarar el significado? Y aquí nos da la respuesta, pero obviamente no tenemos cita y nosotros, pues sin problema, la buscamos y la encontramos para comprobar. Ya la tengo aquí. A ver, por favor. Ya la tengo aquí. Sí, adelante. Debido a eso, desde Mileto Pablo envió un mensaje a Efesio, para convocar a los presbíteros de la iglesia. Ahí está, presbíteros de la iglesia primitiva. Pues ya encontramos obispos, diáconos y ahorita presbíteros. Así se llaman nuestros pastores de la iglesia de Jesucristo, la verdadera, de la iglesia primitiva. Y ahora ahí adelantito, en el versículo 28 en adelante, aparecen otra vez los obispos o supervisores, que es lo mismo. ¿Quién la lee? Ahí
Ahí mismo en el 28, en adelante, 20-28, Hechos 20-28. ¿Para ya. qué están? ¿Para qué van a estar esos pastores de la Iglesia Católica que se llaman presbíteros, obispos y presbíteros? A ver, Isabel. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios. Hasta ahí. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto. Es decir, el Espíritu Santo los ha puesto ahí. Por eso la segunda de Pedro que les decía, segunda de Pedro 1:20, no podemos interpretar la Escritura por nuestra propia cuenta. Del Espíritu Santo ha instruido a los profetas para que escribieran, algo más o menos así. Y aquí está diciendo, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como, ahí dice pastores, ¿verdad? A ver, síguele en esa traducción. Que dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Sí, sigue. Verán a Aún con la iglesia, los lobos. entre ustedes mismos, se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta, acuérdense de que durante 3 años de día y de noche no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahí está. Entonces ahí en esta traducción dice todavía pastores. O ya ahí hubo algún movimiento. Alguien que tenga otra traducción para que lo veamos más claramente. Pero bueno, ahí estamos diciendo que hay pastores ya en la iglesia, ya bien determinados, y hay que cuidarnos de los lobos voraces que van a salir de la misma iglesia. Para eso también Jesucristo nos dejó a los apóstoles y ya después para que instruyeran a sus sucesores. ¿Alguien más que tenga otra traducción? Ahí mismo en el 28. ¿Quién? A ver. Soy Margarita. Sí, a ver cómo dice la tuya. Sí, Margarita. A ver, dice, cuídense ustedes y todo el rebaño a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo como obispos para apacentar la iglesia de Dios que Él se adquirió con su propia sangre. Ahí está, ahí dice obispos. En otras traducciones también dice supervisores, pero sabemos que son los obispos, por eso ya lo vimos también en Filipenses, ¿no? Entonces, hasta ahí ahorita para esta pregunta, que bueno, había que explicar que bíblicamente ellos pueden aclarar el significado verdadero del texto bíblico, ¿sí? Okay. Ahora sí, la que sigue, Leti. 5.4, ¿qué piensan los protestantes sobre este punto? Sobre este punto, entre los protestantes existe una gran confusión. Muchas veces dicen, está en la Biblia, y con esto quieren afirmar que se trata de algo cierto y obligatorio, sin tener en cuenta que la Biblia contiene también opiniones personales, creencias, costumbres, consejos, etc. Exactamente, todo ese conocimiento ellos no lo toman en cuenta. Lo único, bueno, lo que quieren es atacar a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo, precisamente pues quieren decir ellos que saben más que la misma iglesia que ya tiene 2000 años, y entonces con eso ganan prosélitos, ¿no? Seguidores para exprimirlos con el diezmo, precisamente. Entonces, de aquí, ¿resumen? Sí, aquí nada más es el resumen de lo visto, de lo leído. Dice, la Biblia contiene esencialmente enseñanzas, pero también contiene creencias populares. Inciso A, en el campo científico y filosófico. Inciso B, en campo de las antiguas leyendas. 2, costumbres. 3, opiniones personales. 4, disposiciones disciplinarias.
5 órdenes provisionales y 6 consejos. Ahí está. Pues sí, ahí está el resumen. Entonces, lo principal que sabemos es que la Biblia contiene enseñanzas, ¿no? Y ordenanzas también. Pero también contiene, 1, creencias populares, costumbres, opiniones personales, disposiciones disciplinarias, órdenes provisionales. Y finalmente dice que el magisterio de la Iglesia es quien tiene la misión de explicar correctamente el significado de las distintas partes de la Biblia. Como muchos vemos, los protestantes o muchas iglesias que se han apartado de la que Jesús nos dejó, entonces es aquí donde le dan ellos una interpretación pues equivocada, errónea. Y en esta parte pues hemos visto que quiénes son los que tienen esta autoridad, ¿no? De saber interpretar la iglesia, y de ahí por eso pues asistir a la iglesia y escuchar la palabra, lo que nos dice en las homilías de los sacerdotes. Así es, por eso sí necesitamos los maestros, por eso, aunque no querramos, necesitamos dejarnos enseñar. Ellos ya estuvieron 2000 años escudriñando las escrituras para bien, para que nos dieran la enseñanza. Además, todas las revelaciones de nuestros santos que nos han dejado ha ayudado mucho a ir esclareciendo cualquier duda que hubiera sobre la Sagrada Escritura, porque es precisamente para no caer en la idea de que podemos interpretar las Escrituras por nuestra propia cuenta. Es muy fácil caer en esa tentación. Yo es lo que les digo, uno de mis problemas fue ese. Afortunadamente, gracias a Dios, yo no di el paso determinante así como protestante, pero sí tuve la tentación de interpretar las escrituras por mi propia cuenta, porque como ya había adquirido algún conocimiento por ahí, y luego pues todo mundo sabemos leer, entonces pensamos y de repente puede tocarnos así el maligno y pensar que nosotros podemos por nuestra propia cuenta interpretarlo. No estoy diciendo que todos tengamos ese problema, pero por lo que veo, muchísima gente sí tenemos ese problema. Por eso lo advierte San Pedro, ¿no? La que les leí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, y también esa segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 17, más o menos, ¿no? Cuando leímos Efesios 4:11, que dice que él mismo constituyó algunos apóstoles, ¿no? Y tanto esa cita como la de 1 Corintios, siempre se menciona en primer lugar a los apóstoles. Y eso es importante porque es el fundamento del por qué decimos que nuestra iglesia es apostólica, porque ese es el fundamento, los apóstoles. Y la otra es que en esa cita de Efesios 4:11, si leemos bien el contexto, después del versículo 11, en el 12, o sea, esos que constituyó maestros, pastores. Dice así, mira, el 12, el que quieres, dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. O sea, de la iglesia. Esos son ministerios. Ahí sí lees el 13, sí, dice algo bien importante. Dice, el 14. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Es que ahí está. Perdón, es que esa es la razón de por qué la autoridad debe recaer en seres humanos, en maestros, para que no seamos llevados por vientos de doctrina. Entonces, por eso dejó maestros. Esa es la realidad de por qué hay personas con autoridad. Exactamente, aunque no nos guste. A mí, por ejemplo, se me dificulta mucho recibir órdenes, se me dificulta mucho respetar a mis superiores,
Se me dificulta mucho hacer lo que otros me están diciendo que haga. Sin embargo, yo lucho cada día, cada momento, para que sea yo más humilde cada vez. Me cuesta mucho trabajo, pero pues tenemos que luchar con eso por amor a Dios. Precisamente ese es lo que uno se tiene que, esa es una de las cosas que yo me estoy metiendo en mi mente y en mi corazón y en mi alma, que necesito ser más humilde y entonces respetar a mis superiores, dejarme enseñar por la gente que sí sabe, ¿no? Entonces, hay que luchar todos contra eso. Yo nada más, como último, quiero agregar una cita que casi nadie lee, pero es muy buena. Ajá. Es del Antiguo Testamento y tiene que ver con esto, con la autoridad del hombre o los representantes de Dios. Está en Malaquías 2:7. Malaquías 2:7. Que esa cita yo creo escandalizaría mucho a los protestantes. Se las voy a leer. A ver, Vela, sí. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Dios, de Yahvé, Sí. de los ejércitos. Entonces, ahí claramente en ese caso que es el sacerdocio levítico, pero al final viene siendo un representante de Dios en el modo de la antigua alianza. En la nueva alianza, los representantes pues ya son los apóstoles y sus sucesores. Entonces, ahí es claro que Dios no tiene ningún problema en que un ser humano predique la ley, ¿no? Dice, la ley está en los labios del sacerdote. Entonces, es en un ser humano, no es que yo busque por mi cuenta en la escritura. Tengo que buscarlo en ese ser humano que Dios dejó. Nada más. Así es, y otra más que a mí también me gusta, que se las comenté la otra vez, era Levítico 21:8, para que no la lea yo, para que la lea alguien más, y es otra que va también de la mano con lo que está diciendo Diego, y que yo les digo que esta cita, cuando yo no la conocía, muchas cosas no conocía, ¿no? Obviamente, pero una de las citas que yo nunca había escuchado y nunca le había puesto atención es esta, Levítico 21:8, y esa fue la que realmente me empezó a transformar un poco la forma de pensar, ¿sí? Levítico 21:8. Sí. ¿Quién la quiere leer? A ver, Margarita, por favor. Sí. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que les santifico a ustedes. Ahí está. Fíjense nada más. Cuando yo, por ejemplo, para mí, si me dijeran, ¿tú aceptas a los sacerdotes? Pues yo decía, sí. ¿Y estás de acuerdo con los sacerdotes? Pues ni estoy de acuerdo ni estoy en desacuerdo. Para mí eran indiferentes los sacerdotes, nuestros obispos. Pero más tendencia tenía yo a criticarlos y a estar enojado con ellos por todo lo que se dice afuera, ¿sí? Todo lo que se dice de nuestros santos sacerdotes, yo estaba enojado con ellos, por lo tanto siempre me bloqueaba y siempre tendía yo a ver sus errores nada más. Entonces a mí me caían, hasta a veces algunos me caían mal. Nunca, gracias a Dios, nunca fui capaz de faltarles al respeto por pura gracia de Dios, pero dentro de mí no estaba yo contento yo con los sacerdotes, ni eran santos de mi devoción, ni nada por el estilo. Yo tendía yo más bien a casi faltarles al respeto. Gracias a Dios nunca lo hice, pero cuando escuché esta cita, para mí fue algo que me cambió totalmente, ¿sí? La forma de pensar sobre ellos, esta y otras, ¿no? Pero esto fue el inicio. Hay que tener pues siempre pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para poder también entender la lectura cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, ¿no? Pero de manera correcta hay que hacerlo. Y si no, cuando vayamos a la iglesia, pues solamente confiar en lo que nos dice el obispo, el sacerdote,
o las personas que están dentro de la Iglesia Católica. Que realmente eso es lo que yo he hecho, porque no me fío pues de nadie más, ¿no? Quien me hable de Dios no siendo católico, pues lo pongo en duda o no lo creo simplemente. Entonces, vemos aquí que pues sí contiene enseñanza, pero contiene todos estos elementos, espacios en los que podemos también, pues sí, también aprender de todos los libros que están en la Biblia, ¿no? Y ya después sigue interpretación de la Biblia. Bueno, están buenos todos esos temas. Entonces ya nos van diciendo, y ahorita ya nos pasamos muchísimo. Yo creo que vamos a hacer la oración de salida ya. de retiro, y les agradecemos mucho que estuvieron aquí. Estén aquí conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, en esta noche te agradecemos todo tu amor, te agradecemos lo que nos has regalado durante este día, el alimento, el techo, el pan que no nos hace falta en nuestra mesa. Gracias por todo lo que hemos recibido de tu amor, de tu misericordia. Ponemos esta noche a todos los que estamos aquí presentes, te ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestro cansancio, nuestro sueño, para que aún durmiendo podamos alabarte, podamos adorarte. Pedimos por las necesidades de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia Católica, para que tú nos sigas iluminando con tu Espíritu Santo y sigamos siguiendo tus enseñanzas, sigamos compartiendo con más compañeros, con más compañeras, con nuestros hermanos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, y nos vemos en la siguiente sesión, próximo jueves. El domingo no vamos a estar,